Muy buenas noches. A nombre del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Secretaría de Cultura y de Casa de Coahuila AC, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Historias de Actores, un recorrido por el mundo teatral y cinematográfico del autor Raúl Adalid Sáenz. Agradecemos la presencia de la licenciada Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila. Al licenciado Juan Salvador Álvarez de la Fuente, director de Cultura Escrita del Gobierno del Estado de Coahuila. A la licenciada María Guadalupe Richards Rodríguez, coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Coahuila, Región Laguna. Al maestro Gerardo Rivera Gómez, presidente del Consejo Directivo de Casa de Coahuila. Y bueno, pues ahora sí entremos en materia. ¿Quién no conoce al maestro Luis de Tavira? Gloria de nuestro teatro mexicano. Maestro. Presentador y prologuista del libro de nuestro buen Raúl. Nos acompaña también el talentoso actor José María de Tavira. Quien nos deleitará con la lectura de algunos de los episodios de este libro y presentando a su niño literario, nuestro anfitrión, el buen y querido Raúl Adalid. Primero, muchas gracias que están acompañándome en esta la casa de los coahuilenses. Hijo, es que ver los rostros de tanta gente querida con la cual he compartido distintos momentos, distintas sonrisas, distintas anécdotas, distintas miradas, es un asombro maravilloso para mí. Los vi mucho ahora que escribí este libro por medio de las letras, por medio de recordarlos. Pero verlos aquí es como volver a entrar al juego de la ficción y que nos vimos en distintos capítulos de la vida. Les doy mucho las gracias a dos madrinas fundamentales, ¿no? Las mujeres en mi vida son fundamentales. Doy las gracias enormes a Sofía García Camil, ¿no? de la Secretaría de Cultura del Gobierno de mi estado, a Lupita Richards, una madrina, ¿no? enorme, Elvirita, tanta gente querida, mi Sonia, de Torreón. Y sí, esta es Coahuila, pero pues aquí somos de Torreón y somos laguneros y venga... Arriba Torreón. Entrando ya, como dijo Jorge, nuestro maestro de ceremonias, pues en materia. Yo a veces me dije, bueno, para dar la bienvenida y decir qué es este libro, en los últimos meses ha estado circundando mucho un poema que me dice muchas cosas acerca de lo que fue la génesis de este libro, ¿no? Que es el poema Ítaca, de Gadafis. Le da título, de hecho, a este escrito que hice para contarles un poco lo que ha sido el camino, el devenir de este libro. Otro gran momento que me ha dicho muchas cosas
Es en los últimos tiempos que me ha tocado trabajar con el maestro Luis de Tavira. Él dice una cosa muy hermosa, que de repente al encender un cerillo podemos ver una inmensidad, un encanto de cosas que nos revela al otro, pero de repente un viento traidor sopla ese cerillo y entramos a la oscuridad. Pero ese instante en que vimos la luminosidad nos permitió ver lo que puede ser quizá un acercamiento al arte. En eso me basé para escribir este pequeño compendio, estas pequeñas letras que son, dijéramos, el inicio, ¿no?, de esta velada. Y a este escrito lo titulé Nunca Ítaca, solo el camino. Pensar, vivir, imaginar, soñar, recrear la memoria, dejar asombrarme, me ha hecho caminar. Han sido pasos que salieron desde la tierra del norte hacia un anhelado Tenochtitlan. Buscaba una tierra prometida, una patria. De repente vi mi símbolo de águila devorando una serpiente en medio de un lago llamado ficción. Yo, como León Felipe, el poeta, también clamé a Don Quijote me hiciera un sitio en su montura y cabalgué con él por las manchegas llanuras. Hoy he cumplido 38 años de buscar a alguien, así como una estrella que refulgió en medio de la nada. Ella de repente se ocultó, pero en el instante de su luz, ésta me reveló inmensidades. Estas maravillas han sido los actores. Primero esos insurgentes valientes de mi tierra lagunera, esos que bohemios se entregaban en su oficio amateur. Ellos inspiraron cuentos de mis 1001 noches. Luego, ya en medio de este lago sepultado por el asfalto, se aparecieron los sabios hechiceros, juguetones histriones, diversas princesas, varios personajes que engalanaban los teatros y los sets. Mi libro Historias de Actores es un recorrido de legua por los caminos de la duela escénica y de los hechizantes sitios de locación. Hábitat donde juegan las actrices y los actores a ser personas. Es un paso también por el mundo perenne de la imagen, esa senda cinematográfica que despertó mis sentidos desde niño. Son la huella reverberante de Buñuel, de Hermosillo, de Isaac, de la pluma de Javier Robles, de Casals, de Kurosawa, de Gabaldón y las de Ripstein. Son las notas de trabajo al lado de cineastas como Armando Casas, Iván Ávila, Jaime Ruiz. Son los rostros de la Loren, de Mastroianni, de Verando, de Gómez Cruz, de Emilio Echavarría, de Columba, de Blanca Guerra, de Marta Navarro, de Pati Reyes Espíndola, del Pidia Carrillo, de Arao, de Alonso Echanove, de Manuel Ojeda, de Bonilla, de Gastón Melo, de mi querido Julián Pastor, de Bruc y de todos mis muertitos. Es la voz de mar suscitada en mi oído como por un caracol. Las voces de maestros entrañables como las de Tavira, Cermeño, Margules, Ibáñez, el siempre querido Gustavo Torres Cuesta, los laguneros Luébano, Méndez, la Nibia Manec, las del ruso Darién, la magnánima generosidad talentosa de Pepe Caballero, la llave de la magia del niño teatral Julio Castillo. En la última estación del viaje, por sus páginas, hablo del teatro en su poder transformador para con su sociedad. Hablo de montajes entrañables que viví como actor y otros que ensoñé como cautivo amante espectador. El libro Historias de Actores, un recorrido por el mundo teatral y cinematográfico, es una memoria de teatro, como poderosa y poéticamente lo dice el maestro Tavira en su profundo y bellísimo prólogo. Es la vida vista desde la contundente ficción, desde el asombro, desde la esperanza por una existencia mejor construida por el teatro y por el trabajo del arte. Es el hondo deseo de que sea un canto de vida, de sueños que puedan alcanzarse, de la necesidad de tener más actores como Alonso Quijano, de que es amorosa intención la que gobierna el mundo. Sí,
así como mi querido maestro Luis de Tavira dijo inspirado en pasado seminario de actuación en el entrañable Pátzcuaro, Michoacán. Dejo pues este confesionario hecho con las entrañas, con la desnudez de la plenitud, desde mis alegrías, sí, pero también desde mis vulnerabilidades. Es la mejor manera que podamos conocernos. Espero poder ser amigo de ustedes desde el correr de las páginas de estas historias de actores. Tercera llamada, tercera, comenzamos. Muchas gracias. Y pues como se sigue entrando en materia, quiero pasarle yo la palabra. Es un enorme gusto para mí que el arrojo a veces de los laguneros nos lleva a pedir las cosas, y yo le pedí al maestro, oiga maestro, ¿me puede presentar mi libro? Y entonces me dice, sí, cómo no. Le digo, pero pues ya de una vez échese también el prólogo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, yo tengo que leerlo. Y para mí es un enorme gusto, ¿no?, que el maestro me haya dado ese enorme privilegio de hacerme el prólogo de este libro. Dejo al maestro Luis de Tavira. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a Raúl, fundamentalmente por este libro entrañable y por todo lo que ahí se reúne y suscita esta reunión. Y lo siguiente es agradecer a todos ustedes que formamos esta reunión en este momento para conmemorar un libro insólito como este. Gracias también a las autoridades culturales de Coahuila que hicieron posible la edición del libro, y a la Casa de Coahuila que hoy nos hospeda y nos hace sentirnos otra vez en nuestra casa. Voy a dar lectura a este breve texto que intenta pues comentar y celebrar la generosidad de Raúl como escritor de este libro. El teatro de la memoria. La vida es un invento de la memoria y el teatro es el mirador donde mejor se contempla. Por las 5 estaciones de este libro, los pasos de Raúl Adalid desembocan en un íntimo espacio de un teatro de la memoria. Las dimensiones de este teatro dependen aquí del tamaño del deseo de recordar aquello que es capaz de contener la intensa vivencia de una aventura que comienza cuando se sucumbe a la irresistible tentación de contemplar cómo se entreabre un viejo telón verde justo un instante antes de que aparezca la presencia transfigurada de la actriz. El teatro de la memoria es una metáfora, pero también es una estructura mental que se construye a partir del destello retenido en esos mendrugos de luz que un viajero saca de su alforja para ofrecerlos generosamente a la hora de la vigilia solidaria. Son impresiones, huellas de lo vivido que resucitan para testimoniar lo que una vez fue realidad y pudo determinar la vida como un destino. Pero también son sueños
ficciones, leyendas que van transformando esa realidad en la morada donde el alma se demora para descubrir el nombre de una patria prometida. Sin embargo, son sobre todo evocaciones de presencias, lugares, libros, conversaciones, espectáculos, filmes, ensayos, filmaciones, viajes, calles, noches innumerables que pueden ser mitad reales, mitad ficticios, y que al volver van creando las estancias de un teatro en cuyo ciclorama se hiciera una puerta imaginaria que sirviera de atajo hacia aquel desahogo donde se eleva una escalera mental que lleva a sitios que nunca antes existieron. Raúl Adalid es, ante todo, un actor que no cesa de preguntarse por el enigma de la actuación como arte de la vida. Y es feliz porque mantiene vivas sus preguntas y porque ha conseguido no responderse todavía. Porque el que ya no se pregunta por sí mismo y por los demás, irá por la vida cada vez más sordo y más ciego y parecerá ser alguien cuando en realidad ya es nadie. Raúl Adalid es un actor que piensa sobre lo que hace, lo que contempla y lo que convive en el hacer colectivo de un arte por esencia comunitario. Pero además escribe. Y quien escribe platica con el tiempo, construye una memoria compartible. Dice Aristóteles que es el asombro lo que nos enseña a pensar. Pero habrá que entender también que ese deslumbramiento no depende del que piensa, sino de que aquello que se piensa tome la iniciativa de salir de la sombra y de asaltarlo. Los textos que integran este libro provienen de ese asombro y por eso testimonian el asalto de lo otro que siempre lo sorprende. Nadie elige la vida del teatro si antes el teatro no lo eligió a él. Aquí el autor comparece ante lo que testimonia como el que acude a la obediencia de un llamado. En estos textos da cuenta de su asombro, lo transforma en substancia memorable de lo que se pondera, se admira, se agradece y generosamente se comparte, como solo puede compartirse esa especial alegría de vivir sintiéndose vivido. Por las estancias de este teatro de la memoria irrumpen presencias deslumbrantes e imprescindibles para una necesaria historiografía del teatro mexicano y en especial y con mayor urgencia del teatro de Coahuila. Por estas páginas cruzan de pronto personajes cifrados de una posible e inquietante novela teatral. Se hace confidencia del hallazgo de una misión teatral. Se relatan los momentos decisivos de los años de aprendizaje y se consignan las andanzas de un diario de trabajo. Pero sobre todo resuena poderosamente la narración justiciera que testimonia la admirable voluntad de existir del teatro en la laguna. Este libro es una colección de retratos de actores, escritores, directores y cineastas,
como son vistos a través de los ojos siempre asombrados de Raúl Adalid. Los relatos que aquí se reúnen acerca de Sonia Salum, Rogelio Luébano, Virginia Valdivieso, Ignacio López Tarso, Claudio Bruck, Ludwig Margules, Raúl Cermeño, José Caballero, Héctor Bonilla, Arturo Ripstein, Luis Buñuel, entre muchos, muchos más, revelan múltiples anécdotas y vivencias memorables que solo pudieron suceder en la trama del quehacer teatral y cinematográfico y que muestran a sus personajes al contraluz de esa semipenumbra que se demora tras las bambalinas. Este libro es un testimonio entrañable y solidario, donde la pasión por el arte de la actuación se entreteje con la leyenda de sus creadores y donde los datos y las anécdotas se convierten en los pasillos que llevan a un escenario donde cabe el mundo. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, Chema, quisiera preguntarte que nos digas qué significa para ti el nacimiento de este libro. Bueno, pues, ¿funciona? ¿Sí? Buenas noches, antes que nada. Pues significa para mí esto. Yo desde niño he sido un apasionado por la historia en general y siempre he aspirado como a entenderla primero para luego ser parte de ella, ¿no? Y por la casa en la que me tocó nacer, pues la historia que me ha tocado pues, ha sido la historia de la tradición del teatro de los últimos 30, 40 años más o menos. Y pues entonces recuerdo claramente cuando era un niño paseándome en los lobbies de los teatros tratando de entender la historia del teatro a través de las placas y relacionar los nombres de los actores con los directores, con quién develó la placa, qué año, qué teatro y demás, para algún día aspirar a ser parte de esa tradición. Y como otra de mis pasiones en la vida es el chisme, cuando me tocó trabajar con Raúl por primera vez, pues nos encontramos mágicamente en los desahogos del teatro para chismear y recordar anécdotas tras anécdotas y de alguna manera parejamente porque pues él ya tiene muchos más años en esta tradición y pues ha tenido muchas más experiencias, pero yo he escuchado muchos chismes a lo largo de mi vida y me sé muchísimas anécdotas, con lo cual intentamos, me parece inconscientemente en este encuentro, como de pues escribir una historia de nuestra tradición, porque no solo aspiramos a saber de ella, a entenderla, a colocarla, sino aspirar a ser parte de ella y ya al ser parte de ella pues compartirla, ¿no? Y de alguna manera hacerle un tributo al pasado, tratando de sembrar una semilla para que en el futuro, y a través de un libro ese futuro es inalcanzable, puede ser un futuro que habla de 20 años, 30 años, 100 años, o de lo que algún académico descubra en 600 años y se pueda dar color de lo que estaba sucediendo en nuestra comunidad en estos años en los que todos ustedes han pues puesto su semilla. Este es un libro que es un tributo a pues todos los que estamos aquí reunidos esta noche y un regalo para las futuras generaciones, ¿no? Y eso es algo que para mí significa este libro y te lo agradezco muchísimo, lo celebro y te agradezco mucho que me hayas invitado esta noche. Bueno, pues ahora sí vamos a pedirle tanto a Raúl como a Chema que nos lean algunas historias de este libro. Raúl. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a contarles un poco, Chema y yo, a tomar algunos de los episodios que componen los capítulos de este libro. Esta historia, que surge dentro del capítulo que se llama El Origen, pues viene siendo cómo se me apareció para mi absoluto bien y como un salvavidas de vida, valga la redundancia.
el teatro. Esto se llama de esas cosas que le dicen el llamado. Había ya en mi lejano Torreón un maestro de literatura, gran escritor, por cierto, llamado Francisco Amparán. Una noche nos invitó al teatro a 3 de mis amigos y a mí. Accedimos. Y digo accedimos porque en la adolescencia, 17 años, uno desea comerse el fin de semana en la loca aventura. Sin embargo, lo vimos así. Nos inquietó ir al teatro. Una puntada de viernes por la noche. Yo en mi ignorancia ignorada ni siquiera reflexionaba que iba a ser la primera vez que acudiera a un recinto de esos. Entramos a la sala de un pequeño teatrito de esos llamados de bolsillo. Estaba lleno. El nombre del espacio iba a ser inolvidable para mí. Teatro Mairán. Mientras platicábamos, yo veía un telón verde cerrado. De repente se escuchaba primera llamada y un rato después, segunda llamada, segunda. ¿Qué será eso?, me preguntaba. En verdad estaba muy serrano, rupestre, diría yo. Y luego la gran sorpresa, lo insólito estaba por comenzar. Tercera llamada, tercera. Comenzamos. Las luces de la sala se apagaron. Aquel viejo telón verde empezó lentamente a correrse. Del escenario brotaba una luz tenue. Aparentaba ser de noche. Ahí apareció una señora hermosa que era la protagonista, la señora Manningham. Recuerdo a la criada Nancy y a un viejito de bastón, cabellera blanca. Interpretaba a un detective. Un crimen se había cometido. La obra era de misterio, aquellas recordantes a Agatha Christie. Aquí el autor era Patrick Hamilton y el nombre de la obra, Luz de gas. Del escenario se despedía un misterio inexplicable para mí. Era como ver cine, pero era distinto. Esto era en vivo. Sin embargo, los actores parecían de fantasía, de otra galaxia. ¿Qué era aquello que sucedía en el escenario? Más que el tema en sí, recuerdo que lo que más llamaba mi atención eran los actores. Aquella luz tenue del escenario bañaba la sala repleta de espectadores. Y aquel silencio del público, aquel silencio expectante, era la magia hecha vida. En ese momento no lo reflexionaba así, pero lo sentía vivamente. La obra terminó. Hubo un cóctel en el vestíbulo del teatro. Vamos a esperar a Rogelio, dijo nuestro maestro Francisco. ¿Quién era ese Rogelio que tanto mencionaba nuestro maestro? Mientras esperábamos, llamaba mi atención las fachas de algunas personas. Gente joven estrafalaria. Recuerdo a uno en especial, se llamaba Mike, llevaba bombín que cubría su melena larga. Saludó a Francisco y nos dijo, ¿ustedes saben quién fue Lao Tse? Recuerdo que nada más nos reíamos ante la surrealista pregunta. Éramos tan ignorantes que la risa hablaba de nuestro profundo desconocimiento. La señora guapa del escenario apareció aún enfundada en su vestuario. Era la señora Manningham. ¿Qué les pareció la obra, muchachos?, nos preguntó. La vimos asombrados. El escote ligeramente abierto de su vestido era un delirio para nosotros. Muy buena, señora. Estupenda. La noche era diferente. Para el segundo presidente con coca que nos bebíamos fue que apareció un hombre de negro. Se secaba su largo pelo, aún asomando unas canas. Era el viejito del escenario rejuvenecido, el director de la obra y actor que representaba al detective. Era el gran Rogelio Luébano, por quien esperábamos. Saludó a nuestro maestro Francisco, se abrazaron y nos lo presentaron. Rogelio traía lentes, nos saludó y viéndonos a cada uno por debajo de las gafas nos preguntó, ¿y ustedes qué onda? Aquel hombre de melena que sacudía era diferente, su entonación extrañísima. Nunca había visto a alguien así,
un ser de otro mundo para aquellas latitudes bárbaras del norte lagunero de finales de los 70. La noche avanzó. Se escuchaban risas, plática, conversaciones diferentes para mí. Fui al baño y en el mingitorio me decía a mí mismo, qué libertad tan chingona se siente aquí. Aquella gente me parecía maravillosa. Muchos eran actores, directores, escenógrafos, vestuaristas, gente que por vocación amateur estaba integrada al Teatro Lagunero. No sé a qué hora nos fuimos. Solo sé que aquella noche yo conocí a la que iba a ser mi gente. Entes diferentes, libres, auténticos. Esa noche, teniendo 17 años, descubrí así sin querer, sin saber, lo que iba a ser mi mundo, el teatro, la bendita actuación. Este es un homenaje a aquella maravillosa gente que conocí esa noche en el Teatro Mairán de Torreón. La señora Manningham, mencionada en este relato, era la entrañable Sonia Salum. Aquel chavo que nos preguntaba del filósofo Lao era el buen Mike Valenzuela, que en paz descanse. A todos ellos, gracias. En mí despertaron una auténtica luz de gas fundamental de vocación y amor por el teatro. Gracias a Francisco Amparán, que en paz descanse, mi maestro de literatura. Sin su invitación, esto jamás hubiera sucedido. Mis amigos, que aún lo son, solo que no son mis amigos, sino mis hermanos, eran Óscar Sánchez, Jorge Hernández y Cuauhtémoc Sada. Y ahora me va a hacer el enorme privilegio y el favor, Chema. Hay compañeros que uno siempre recuerda y Chema y yo hicimos una muy bella amistad por esto que les relató. Nos conocimos en La Expulsión, que dirigió el maestro Luis de Tavira y que produjo nuestro querido padre González Torres, que está aquí presente con nosotros. Muchas gracias, Chema. Pues viejo, te toca. Si de actores se trata, entonces hay que pronunciar el nombre de Farnesio de Bernal. Farnesio de Bernal, un actor que da sumo agrado al ver. Simboliza el teatro, al actor que lo ama, a las facultades motrices para ejercerlo, disciplina, movimiento escénico excelente, capacidad de inmersión emocional, voz, dicción, expresión corporal, relajación, memoria en plenas facultades. Ayer tuve el gusto de ver su gran interpretación del viejo criado Firs en El Jardín de los Cerezos de Chekhov, dirigida por Luis de Tavira. Farnesio hace la recreación de un viejo lleno de matices, en el torpe andar, en su despojo de vida para darse a sus amos, en ser una metáfora de una sociedad que muere en la vieja Rusia. Maravilloso far, como sus amigos le decimos. Es, además, un bailarín de carrera profesional en danza contemporánea, coreógrafo, creador de la célebre pieza dancística mexicana Los Gallos, actor de cine. En particular, lo recuerdo con aquel simpático ratero tierno en la película Matiné de Jaime Humberto Hermosillo, en aquel desvergonzado cínico y vago amigo de Eduardo López Rojas, Benjamín, en la ópera prima de Carlos Carrera, La mujer de Benjamín. Un extraordinario compañero de trabajo, respetuoso, cariñoso, de enorme bonomía, de esos que dan el consejo si uno lo pide. Su sentido del humor, inigualable. Que Dios nos coja confesados, Far, le dije una vez con una obra que no acababa de cuajar. Él me contestó con una pícara sonrisa. Pues de que nos va a coger, nos va a coger, no sé si confesados.
Un día recuerdo que nos fuimos a la sede de la Casa del Teatro, dirigida por Luis de Tavira, situada en aquel entonces en San Cayetano, Estado de México. El director, José Caballero, nos ayudaría en la dirección de una obra teatral, La controversia de Valladolid, de Jean-Claude Carrier, que preparábamos un grupo de actores junto a Farnesio de Bernal. En el trayecto de autobús fui compañero de asiento de Far. Me contaba unas cosas maravillosas, de su amor al teatro cuando era niño. Me contaba que en Zamora, Michoacán, lugar de donde es oriundo, jugaba con un teatrito de títeres y que les hacía funciones a sus familiares y a la gente vecina de la cuadra donde estaba su casa. Inmediatamente pensé en el poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca y su amor al teatro cuando era infante. Así relatan las biografías sus primeros acercamientos al teatro por medio de los títeres, el llamado teatro guiñol. Yo asocié a este gran actor con el grandísimo Federico, quizá por algo que los acerca, su pasión y amor enorme por el teatro, por la entrega de ser viviendo la vida. Por cierto, después de muchos avatares, La controversia de Valladolid terminó siendo un éxito en Ciudad de México. La obra culminó su buen camino en San José, Costa Rica. Rosa Marta Fernández era la directora, José Caballero nos ayudó muchísimo. Farnesio era un cardenal representante del Papa y, como anécdota curiosa, recuerdo en una función en el Teatro Vizcaínas, el cardenal Farnesio iba a dar su veredicto final en el juicio de controversia acerca de si los indios de la Nueva España tenían alma o no. Y en eso pasó el vendedor de los famosos tamales oaxaqueños con su grabación a todo volumen. Y toda la ficción pues se vino a pique. Pero Farnesio continuó sereno. Y el público reía, pero su aplomo hizo que saliéramos con dignidad de semejante surrealismo y humor involuntario. ¿Cómo nos reíamos después? Incluso el mismo Far. Farnesio, un gran señor, un privilegio para cualquier ser humano conocerlo y un ejemplar a seguir en todos los sentidos. Si hablamos de teatro, de actores que lo simbolizan, entonces hay que pronunciar el nombre de Farnesio de Bernal así con mayúsculas. El último trabajo que vi de Farnesio en el teatro fue en la obra Ilusiones del dramaturgo ruso Iván Viripayev, dirigida por Mauricio García Lozano, año 2015 en el Teatro Shola. Farnesio estaba espléndido. Un grupo de 4 octogenarios reviviendo sus vidas, sus pasiones y sus amores callados. Aún recuerdo la célebre recreación del personaje interpretado por Farnesio bajo los efectos de la marihuana. Un momento sublime y divertido de la obra. Dios me permita un día volver a trabajar con él. Un actor que para mí es una inspiración y un respeto por su entrega sin medida a su ser de actor. Una ruta vital a emular. Hago cine con tesón, terquedad y sin esperanza. Arturo Ripstein. Ayer le fue entregada la medalla Bellas Artes al cineasta mexicano actual que ha marcado una ruta, la de la sinceridad y la coherencia. Siempre con su idea de ver la vida retratada para el cine. Arturo Ripstein tiene un público, aquel que decide confrontarse en su ser. Aquel que decide charlar con la inteligencia y la sensibilidad, con el cineasta y su discurso. Aquel que es capaz de salir de su medianía. Aquel que es capaz de ver a México y su ser mexicano. Aquel que es capaz de verse en la complejidad de su ser universal. La mayoría del público mexicano huye de su cine, del cine inteligente, verdadero, de aquel que retrata su realidad. Se ufana gallardamente, mediocremente y dice, yo no veo cine mexicano, sin saber que al negarlo, se niega a sí mismo. Ver el cine de Ripstein es palpar verdades que exigen respuestas. Es hacer viajes sin concesiones al alma de sus personajes.
Es ponerse el espejo y ver nuestra intolerancia y tolerancia, nuestros sobajamientos en nombre de la pasión, del amor. Es descubrir nuestra sexualidad callada, escondida. Es ladrar furioso al descubrir la verdad de quién eres en realidad. Eso por decir solo algo de lo que provoca este cineasta, que para mí es como un continuador del cine mexicano de Buñuel. Ripstein es un artesano. Sus encuadres, su montaje, su composición es digna de un mecanismo de relojería, una maquinaria con contenido, con estilo, un cine al servicio de la idea. Grandes actuaciones se han visto en sus películas. Don Ernesto Gómez Cruz en El Imperio de la Fortuna y Cadena Perpetua, Pedro Armendáriz en Cadena Perpetua, Julieta Egurrola en Principio y Fin y Profundo Carmesí, Gonzalo Vega, Roberto Cobo y Julián Pastor en El Lugar Sin Límites, Arcelia Ramírez en Así es la vida y las razones del corazón, Blanca Guerra y Alejandro Parodi en El Imperio de la Fortuna, Patricia Reyes Espíndola en La Reina de la Noche, La Mujer del Puerto, La Perdición de los Hombres y La Calle de la Amargura, Delia Casanova, Alfonso Echanove y Ernesto Yáñez en Mentiras Piadosas, Fernando Luján y Marisa Paredes en El Coronel no tiene quien le escriba, Claudio Brook y Rita Macedo en El Castillo de la Pureza, Jorge Martínez de Hoyos y Enrique Rocha en Tiempo de Morir y tantas maravillosas interpretaciones. Ayer, el cineasta en su discurso dijo: existen dos tipos de cine. El que se hace pensando con el corazón, las tripas y con los ojos, y el que se hace pensando en la cartera. Por eso, hoy día es frecuente confundir el éxito con el talento. Arturo Ripstein, cine mexicano auténtico. Los otros son éxitos personales de mexicanos notabilísimos que triunfan en Hollywood, pero nunca son representatividades ni triunfos para el cine nacional. Por eso la Medalla Bellas Artes concedida es una loa para México y los mexicanos, tema central de las películas de este genial cineasta. Esta cómo me hubiera encantado vivirla a mí. Estaba muy chiquito. De película. Un joyero de imágenes provocado por un mago. Julio Castillo. Hace apenas unos días han circundado por mi memoria extraordinarias imágenes provocadas por un hechicero, el director teatral Julio Castillo. La pantalla en mi abstracción de reminiscencia tiene un nombre: de película, obra de teatro fabulosa, misma que vi un día en reposición en el Teatro Jiménez Rueda. El estreno fue en el Teatro El Galeón en 1985. Aún vivo en mí la presencia de aquel niño, Diego Luna, entrando a una sala vieja y vacía de un cine de barrio, una especie del espacio vacío de Brook que irá poblándose poco a poco de espectadores. Los recuerdos de Julio Castillo volcados en películas comenzarán. El niño es el director, aquel infante que en una sala de cine se subyugaba con la vida, vista la misma a través del mundo de los espectadores y de lo que se proyectaba en la pantalla. Así fue concibiendo Julio aquel espectáculo que ronda en la memoria de muchos que un día nos cautivamos con su teatro. La obra es una doble cara, un espejo. Los espectadores, actores, serán público que vive intensamente las películas proyectadas en la pantalla imaginaria y serán actores de la cinta en alusión. Unos participan, otros serán espectadores. Así irán rotándose. El hilo conductor será el cine, un recorrido de cintas de los 40 a 1968 en Tlatelolco. Películas mexicanas desde Nosotros los Pobres, Rumberas, Hipócrita, Leticia Palma, Marcada del Rostro,
hasta César Costa, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán en Las Rockeras Mexicanas, también las icónicas de Hollywood, Singing in the Rain, El Mago de Oz, Psicosis, Rebelde sin Causa y etcéteras que escapan a la fugitiva memoria. Este escrito es, al final de cuentas, rescatar la vida, memoria al fin, un algo que se escapa del aquí y ahora. Esos desdoblamientos de los actores es lo que más recuerdo. De repente, de ser espectadores, pasaban a ser personajes de las películas en mención. Aún recuerdo a Damián Alcázar bailando como Tintán o viviendo a su machito mexicano espectador creyéndose Pedro Infante en El Torito. Veo a Rosario Zúñiga viviendo en llanto Nosotros los Pobres, personificando en sketch fársico a Blanca Estela Pavón. No llores, pendeja, si solo es una película, le decía Damián. ¿Cómo olvidar a Fernando Rubio, en aquel judío de barrio del viejo centro de la Ciudad de México, dejando a un amor olvidado en Polonia? La mujer aparece en su pantalla interior al ver una película que habla de la Europa en los días en que en ella habitaba. Este recuerdo era interpretado por la expresionista actoralidad de Lucero Trejo. Recuerdo la magnífica presencia de Marta Navarro, madre olvidada con sus peculiares hijas, Georgina Tábora y la pubertad de Lucero Trejo. El hijo rebelde encarnado con toda la energía en contenido por Arturo Ríos. Veo a la sensible, romántica espectadora encarnada por Julieta Egurrola, estrangulada en su imaginario por el psicópata Anthony Perkins al proyectarse Psicosis. Aquel vendedor novio de Julieta, una especie de mandilón, burlón y enamorado, era encarnado por Juan Felipe Preciado. Aquella especie de Juan Orol, gángster pachuco, creado magníficamente por Juan Carlos Colombo, una especie de fantasma del mismo cine. Él nunca cambiaba de personaje, siempre ahí, presente como un observador del tiempo y de los tiempos. Recuerdo al maestro comunista de barrio, elaborado espléndidamente por Rafael Pimentel, los jóvenes besucones del servicio militar encarnados por Gonzalo Blanco, Adrián Gómez, Francisco Bueno. Ellos creaban una auténtica labor de ensamble, desarrollaban varios personajes. Aún vivo en la risa aquel Tarzán de Gonzalo acompañado por su chita en recreación de Gerardo Martínez, el Pichicuás. Y ya que a él hago referencia, lo vivo en su vendedor de palomitas, alegrías y refrescos en momentos de angustia y tensión de las películas aparecía con su nota cómica: alegrías, muéganos, refrescos. No lo voy a invitar. ¿Cómo olvidar aquella recreación en setas del memorable Zorro creado por Mike Solórzano? Recuerdo vivamente a José Luis Martínez acompañando a su vieja madre, matando a la misma en Reclamo cuando encarna al actor a Anthony Perkins en Psicosis. No olvido a Lucía Payés, a Lourdes Villarreal con aquella madre chistosa y sobreprotectora de su machito cabrón hijo. Se la pasaba hablando durante la película, comía cacahuates, tiraba las cáscaras al suelo, comentaba la película, alegaba con el público que la callaba con el clásico shh de la oscuridad anónima de la sala del cine. ¿Cómo olvidar aquel baño? Lugar de confesión y actos de intimidad de los personajes. Ahí no olvido el reclamo de Arturo Ríos a su padre, Fernando Rubio. Encarnaban su situación vista a través de la película Rebelde sin Causa. En la discusión, el zorro estaba sentado defecando en la taza del baño. Nota discordante y humorística por parte de Julio Castillo. El final jamás lo olvidaré. Los actores se desnudaban en símbolo del amor y paz hippie. Todo estaba armonizado por Here Comes the Sun de George Harrison. Diego Luna, desnudito niño, soltaba una paloma blanca. El grito de vida joven se enaltecía en Satisfaction de los Rolling Stones. Y aquella manifestación era acallada por fuerzas represoras vestidas de negro que a palos repartían mandarriazos por la sala. Un judicial terrible, Arturo Ríos, torturaba al profesor comunista del barrio, Rafael Pimentel. Era un guante blanco, policía represora de 1968 en los hechos de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Todas estas imágenes eran parte del espectáculo creado por Julio Castillo, sus recuerdos de aquel cine de su barrio. Los textos fueron creados por su compañera de vida, Blanca Peña, pero sé que todo
fue una labor conjunta entre actores, director y dramaturgo para crear el espectáculo. La obra duraba más de 3 horas, pero ni se sentía. Quise resaltar la labor actoral dentro de un gran espectáculo creado por Julio Castillo, porque ellos fueron una extensión maravillosa, creativa del mundo de sueños del director. La magnífica dirección actoral de Julio era impresionante. Un día Arturo Ríos me dijo que Julio tenía la virtud de que sus actores llegaran al techo máximo de sus posibilidades creativas. Al escribir este relato, he vuelto a vivir la magia de ese mago hechicero del escenario, ese poeta del espacio, ese que hoy un teatro lleva su nombre, ese que me hizo sentir que el teatro era un espacio de mundos, ese llamado Julio Castillo. Raúl, te pedimos que nos leas la última historia de la noche. Sí, para ya. Todo siempre tiene que terminar con una historia de amor, porque los actores también nos enamoramos, aunque no crean. A mi compañera de vida, Elvira Richards. Los actores necesitamos quien nos cuide, quien nos dé centro. Nuestra desmedida emocionalidad nos hace muchas veces desubicarnos en la realidad. Los azarosos y difíciles momentos del desempleo hacen que muchas veces se pierda la fe. Es difícil convivir con un actor. En esas etapas siempre recuerdo a mi maestro José Luis Ibáñez, quien nos decía siendo sus alumnos: un actor desempleado es un ser humano peligroso. Yo encontré en mi compañera de viaje, Elvirita, rumbo, sinceridad, serenidad, paz. La conocí primero azarosamente. Estando de vacaciones en Torreón, pasaba por el Teatro Isauro Martínez. Afuera del mismo, por la puerta de actores, me encontré al pintor lagunero Alonso Licerio. Me invitó a ver una obra que iban a estrenar, El gesticulador de Usigli, dirigida por Rogelio Loébano. La escenografía era de Alonso. Entré al escenario y todavía estaban haciendo los últimos arreglos a la escenografía, cosas típicas de estrenos. Recuerdo que llegó la directora del teatro, Sonia Salum. La saludé cariñosamente. Sonia es simpaticísima. Enseguida apareció Loébano. Abrazo afectuoso, carcajadas de Rogelio y su humor a flor de piel. ¿Todavía andas en la actuación, Adalid? Sí, le dije. Se subió los lentes y dijo: ay, cabrones, ahí nomás van a que se los cojan. Dicho que quedó para la posteridad. Las puntadas de Loébano eran memorables. El caso es que me quedé a ver la función y me senté solo en uno de los balcones del Morisco Teatro. De repente llamó mi atención una muchacha que se lavaba las piernas en una tina de metal. La obra estaba situada en una población norteña de México. Los actores simulaban calor. Al ver la presencia grata de aquella muchacha, vi el programa de mano. Elvira Richards se llamaba. Curioso. Sentí que un día iba a tener que ver con esa ninfa del norte. 6 años después, mi paradero fue a dirigirse a vivir por un tiempo a Torreón. En ese lapso decidí dirigir el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. El mecenas del Teatro Lagunero, el doctor Alfonso Garibay, dueño del Teatro Mairán, me dijo que él me la producía. Había el plan de cambiarle el nombre al espacio por el de Teatro Garibay. Me dijo que él ponía la producción, pero que el único pedimento era que pusiera en el papel de Laura a una muchacha que quería apoyar. Su nombre era Elvira Richards. El destino nos juntó. A mí me gustaba,
pero hasta que se estrenó la obra empecé a invitarla a salir. Durante la temporada nos hicimos novios. Durante el noviazgo me inquietaba Elvira. Todavía hay muchachas así, pensé. Muy cándida, tierna, de su casa, trabajadora, muy apegada a su familia, con sueños de hacer un porvenir al lado de alguien que quisiera. En el medio de los actores acá en la Ciudad de México no es lo común. Todo se evapora rápido, salvo contadísimas excepciones. El caso es que nos enamoramos. Un día que la vi con su vestido blanco en su papel de Laura en la obra El zoológico de cristal, sentí que con ella me iba a casar, cosa que rompía mis esquemas. El matrimonio no estaba en mis planes, ya sabrán, la carrera es primero. Un día le dije cuando me dio el sí, hasta que seamos viejitos. Lo dije desde la profundidad de mis entrañas. Nos casamos un 24 de julio de 1998, justo en la iglesia donde me visualicé casado. Curiosamente, muchos años antes. Si un día me llegara a matrimoniar, será aquí. Sentí de repente. Pues ahí nos casamos a pedimento mío. La iglesia chiquita de la colonia Los Ángeles en Torreón, Coahuila. Después de 6 años de ausencia de la Ciudad de México y de mi profesión de actor ejerciendo en el antiguo DF, le pedí a Elvira nos fuéramos y que regresáramos de inmediato a México. Yo empecé a extrañar como condenado mi carrera. Pese a que hacía teatro en Torreón y que tenía un programa diario televisivo, una emisión matutina de revista que conducía. Salir en televisión todos los días hace que te conviertas en una gente reconocida en provincia. Eso es aquí y en China. Pero sucedía que todas las mañanas, a las 7, al rasurarme, oía una especie de pitidos del tren que me decían: es tu último tren, ya nos vamos. Así todas las mañanas frente al espejo, antes de irme a los estudios televisivos. Había que tomar entonces una decisión vital: el ser o no ser hamletiano. Le expliqué a Elvira la situación. No tenía ninguna expectativa de trabajo en México. Era un riesgo, una locura. Si solo es difícil, ahora casado, era una tormenta a desafiar. Elvira consintió. Había que llevarse los ahorros, no muchos que teníamos, para capotear los primeros vendavales. Renuncié a TV Azteca Laguna. Yo pensaba, me va a mentar la madre el dueño del canal, el ingeniero Alberto Alegre, que en paz descanse. Él había invertido mucho dinero para el programa. Me escuchó y, para mi sorpresa, me dijo que tenía que realizarme. Yo sabía que usted tarde o temprano se iba a ir. Váyase y no regrese hasta que sienta que sus metas se cumplieron. Si vuelve, entonces sí me voy a enojar con usted. Recordé a Alfredo, el proyeccionista del cine de pueblo, cuando orilla a su ayudante Totó para que se vaya a Roma a cumplir su sueño de ser cineasta. La película es la entrañable Cinema Paradiso. Dios bendiga la generosidad y la creencia que tuvo en mí ese gran hombre llamado Alberto Alegre. Cuando acordé, el camión de muebles y mudanzas estaba fuera de mi casa, subiendo lavadora, estufa, refrigerador, muebles, etcétera, etcétera. En la madre pensé, esto sí iba en serio. Un 13 de febrero de 1999 salimos en coche rumbo al entonces Distrito Federal. El caudal no era más que la fe, así como una zarzuela que oía mi padre, Luisa Fernanda, en el aria de Javier, el tenor cantando, sin más caudal que mi fe. Nunca olvidaré a Elvira al salir del Lerdo Durango por el riachuelo de Raimundo decir: estamos en tus manos, Señor. Toda esa aventura fue clarificándose. Un tío de mi mujer, don Jorge Briceño Trejo, y la gran señora Pilón nos dejaron un departamento que tenían vacío desde hacía años. Don Jorge nos dijo: échense adelante primero y en un año ya me pagan la renta. Un ángel para nosotros ese hombre. Cuando la decisión se toma y se le monta con valor a la vida, todo parece conspirar a favor. A las 2 semanas de estar en México, mi compañero de generación de teatro en la UNAM, el director teatral Ignacio Escárcega, me dio chamba como actor. La obra era Libros para cocinar, con Karina Giri, Mónica Guarte, Manuel Sevilla, Juan Carlos Vives y este que hoy escribe.
Fue un éxito de 50 funciones en los teatros López Mancera de la INAT y en el Teatro El Galeón. Así salimos adelante en los primeros meses. A partir de esa obra siempre estuvo el trabajo presente. Elvira se convirtió primero en primer asistente de casting del director de reparto, Manuel Teil. La gran capacidad de Elvira la hizo independizarse a los 3 años y poner su propia agencia de casting. En el tiempo de trabajo con Manuel Teil, conoció al director cinematográfico inglés Tony Scott, que en paz descanse, y Elvira aprendió muchísimo de casting a su lado. Tony Scott vino a filmar a México Man on Fire con Denzel Washington. El día de hoy, mi lagunera es una prestigiosa directora de casting de cine y representante de actores. La vida nos ha hecho estar juntos en muchos matices, épocas de alegría, de tristeza, de sinsabores, de pérdidas de seres queridos, de miedos, de enfermedades, de batalla por la vida y de mantener nuestros sueños. 20 años juntos. Y como dijo Gardel, sentir que 20 años no es nada. Le doy las gracias eternas porque ella ha creído en mí. No es fácil la vida de un actor. Ella está conmigo. Me aconseja, me da valor muchas veces y lo más importante, me hace sentir un ser valioso por medio de su amor. Ella es fundamental para el nacimiento de este libro. A ella se lo dedico. A veces me siento como Otelo, explicándole al Senado cómo fue que ella me amó. Ella me amó por los peligros y penas que pasé, y yo la amé porque ella se condolía de ellos. Esta es la única brujería que he usado. Aquí viene la dama, que ella dé testimonio. Quizá lo asocio porque un día en una plaza en Lerdo, Durango, ciudad vecina de Torreón, sentados en una banca verde y tomando una nieve de chepo, le contaba la historia de Otelo, el moro de Venecia. Ella, con un ávido oído, devoraba mi discurso. Gracias, querida niña mía. Este niño literario va por ti, así como dicen los toreros sevillanos. Bueno, aquí aplica el dicho, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, pues, ¿qué decir? Ok, bueno, pues este es el momento para todas las personas que deseen preguntarle algo a este maravilloso panel. No necesariamente tiene que ser alguna pregunta, algún comentario, algo que nos haya dejado todas estas lecturas. Yo, por lo menos, como actor, Raúl, ya estoy esperando la segunda y tercera edición, porque muchos queremos estar ahí plasmados en ese libro. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, algo que quiera decir? ¿Algo que nos quieran compartir? No sean penosos, la mayoría son actores, no se hagan. A ver, tenemos aquí, ¿tu nombre, perdón? Paco de la Fuente, actor y conocido con Elvira Rizat. Un aplauso a Elvira. Ese es su comentario para Raúl, que gracias por compartir su historia muy bonita. Y ya no me pensando, y una pregunta, ¿has podido pensar que ese libro que lleva al cine, ese libro que escribió, podría meter al cine? Sí, llevarse. Creo que sí. Pues nunca lo pensé, Paco, pero pues a lo mejor no. Oye, puede ser. Mira, yo concebí esto totalmente como una cuestión literaria. Siempre había tenido el sueño de escribir. De hecho, una inspiración muy grande para mí, aparte de querer ser actor, fue el maestro Juan José Arreola. Yo fui un enamorado, entré a las letras por aquellos maravillosos programas que algunos de ustedes recordarán que tenía todas las noches, donde Arreola
era un orfebre maravilloso de la palabra, ¿no? Y entonces de sus palabras surgían mundos, sueños, fantasías. Un día me acuerdo que Arrobado en La Mancha fue a España y le dijo al Quijote, a Sancho, perdón, le dijo: gracias, Sancho, porque no le rompiste nunca la ficción a Don Quijote. Digo yo, Dios mío. Y siempre quise escribir. Y tuve que enfermarme 3, 4 meses, que no podía actuar. Y dije, ahora sí ya, el compromiso con la máquina es ineludible. Entonces nunca lo pensé, Paco, como para el cine. Te agradezco mucho por tu sensibilidad que tú tienes, que hayas intuido algo, ¿no? A lo mejor puede ser, ¿no? Pues imagínate qué bonito sería. Gracias. A ver, acá atrás alguien quiere preguntar algo. Hola Raúl, felicidades y gracias por la invitación. Felicidades, hola. Felicidades, hace un momento estaba aquí afuera y entró una persona que está hoy aquí en la sala y hablaba de ti, de cómo te conoció y de todo lo que representaba para él, no solamente haberte conocido, sino vincularse con el teatro y con el arte a través de ti. Me parece que el ejercicio que haces hoy con la publicación de este libro y con este maravilloso evento, no solamente nos dignifica a todos los que de alguna manera algún día salimos de casa buscando un sueño más grande. Felicidades por arriesgarte. Cada vez que te veo en televisión, cada vez que te veo en alguna serie, cada vez que te veo en un cortometraje o en un trabajo cinematográfico, no sabes lo orgulloso que me siento de ser coahuilense, de ser lagunero y de saber que hay una persona con tu talento que llegó hasta donde estás hoy, flanqueado por una eminencia del teatro y del arte de México. Felicidades por esto y felicidades por el trabajo que haces para que todo el gremio actoral no pierda jamás las oportunidades de seguir soñando, de seguir luchando. Felicidades por esto y qué orgullo que seas lagunero y qué orgullo conocerte. Felicidades, Raúl. Muchas gracias, Aquiles. Muchas gracias. Compartimos sueños en TV Azteca Laguna en ese periodo de Torreón. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan venido. Les comentamos que el día de hoy se va a vender el libro de Raúl Adalid. Solo por el día de hoy va a haber, nos conseguiste un buen precio, ¿verdad, Raúl? Mi representante ahí que... Sí. El autor nos consiguió un buen precio. Aprovechen ahorita porque está él y aparte se les va a poder firmar, ¿no? 150 pesos el libro solo por hoy, ¿ok? Se va a vender en la mesa que está aquí atrás. Y bueno, nada más queremos agradecer a David Rocha, director de la Orquesta del Centro Nacional de las Artes, Alejandro Colín y Samuel Mesa, que fue el ensamble de cuerdas que estuvieron hace rato. Y bueno, pues en lo que estamos con los libros, los vamos a dejar con Pablo Castro, pianista de la Orquesta de Jazz de México. Muchísimas gracias y un aplauso para este maravilloso panel, por favor. Ok, perdón, me están informando que a 100 pesos el libro. En este momento me están informando que a 100 pesos el libro.